gran especialista, un perito en la materia, el maestro Francisco Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Doctora Venegas, qué gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Bien, vamos a decirles que el maestro Francisco Rodríguez es periodista, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, columnista político desde 1977, comentarista radiofónico y de televisión, conductor del programa de televisión Juzgue Usted por ADN 40 en TV Azteca. Publica su columna Índice Político en 47 medios de comunicación de la República Mexicana y 3 de Estados Unidos. Apunta con el índice, pero también propone. Ha colaborado en Proyecto 40, en El Universal, en el Club de Periodistas de México, entre otros muchos más medios. Maestro Francisco, es un gusto y un honor tenerlo por aquí. Y me gustaría que nuestro público, que son principalmente alumnos que están estudiando Derecho, tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en otras universidades, ya que nuestro programa está dentro de lo que son las redes universitarias, nos diera una introducción de qué es el periodismo, por favor, maestro, usted que es perito en este tema. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad me da mucho gusto poder platicar con usted, doctora, y con nuestros amigos seguramente del auditorio que estarán pendientes de esta emisión, como han estado de las otras que usted ha tenido aquí. Pues el periodismo para mí es una actividad vital. El periodismo intenta llevar la información a los ciudadanos, a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, de una manera ágil, directa y sencilla. El periodismo informa, pero también el periodismo analiza, también el periodismo se opina, y en el periodismo, pues su servidor ha encontrado grandes satisfacciones, grandes retos, después de casi 40 años de ejercer. ¡Qué maravilla! En su experiencia, ¿usted considera que la sociedad mexicana se acerca a los medios periodísticos? ¿Existirá primero una cultura de informarse para que ya después hablemos un poco de la cultura de la legalidad? Pero pues vamos a ver esta relación. Entonces, ¿usted considera que en México se leen los periódicos? ¿Hay esta cultura de allegarnos de información? ¿O cómo está funcionando hoy en día la sociedad, maestro? Creo que no. Creo que paulatinamente la sociedad ha ido perdiendo su interés por los medios de comunicación. Los periódicos cada vez tienen menos circulación. Verdaderamente a veces cuesta mucho más imprimirlos que lo que venderlos. Y entonces también han reducido su número de ejemplares en circulación. Ha sido una especie de círculo vicioso. Yo encuentro que la gente no lee periódicos, la gente no escucha radio, la gente no ve televisión, porque los medios no le están hablando a la gente. Los medios hablan con el gobierno exclusivamente. Tenemos información en 8 columnas que solo le interesa a los gobernantes, no le interesa a la sociedad, no le interesa a usted, doctora Venegas, no me interesa a mí, no les interesa a nuestros amigos que nos están escuchando, porque muchas veces esa información no corresponde a la realidad. Le voy a poner un ejemplo. Recurrentemente se habla de que el director en funciones del Seguro Social consiguió que el instituto opere en números negros, que ya no va a haber problemas financieros para el Seguro Social, etc. Pero la realidad es que la gente que acude al servicio social como derechohabiente, pues encuentra que el Seguro Social no está funcionando. Y es cierto, no dicen mentiras cuando hablan de que el Seguro Social está en números negros, que ya dejó los números rojos. Pero ¿sabe usted por qué está en números negros? ¿Por qué no? Porque el medicamento no está con los pacientes de refiere, porque los servicios de diálisis no se brindan, porque las operaciones quirúrgicas se postergan meses y meses en afán de que primero muera el paciente antes que tener que hacerle el gasto o la inversión de esa operación quirúrgica. Eso es muy grave. Entonces, cuando usted lee 8 columnas y dice que el director del Seguro Social asegura que el IMSS tiene viabilidad financiera, usted que padece todos los problemas que tiene el Seguro Social, pues no lee ese periódico porque sabe que le está diciendo mentiras.
Entonces, nos hemos ido alejando los medios y quienes participamos en ellos de la sociedad. No le estamos hablando de la sociedad. ¿Por qué si decimos que el Seguro Social está muy bien? Pues porque tenemos un convenio publicitario con el Seguro Social, porque mi medio no paga las cuotas que pagan otras empresas, por una serie de prebendas que tienen los medios de comunicación, y entonces eso ha provocado que tanto periódicos como radiodifusoras informativas, incluso televisoras, pierdan audiencia, pierdan lectores. O sea que este llamado cuarto poder, de algún modo, lejos de coadyuvar o de acercarse a la sociedad, a los problemas sociales, queda como un poco vinculado más bien a los otros poderes formales, por así llamar, al Ejecutivo, sí, al Legislativo y Judicial, y la sociedad ahí aparte, ¿no? Exactamente. Yo no quisiera que se nos ubicara como cuarto poder, porque realmente no lo somos. Yo no conozco ningún medio ni ningún periodista que tenga poder. Podemos tener influencia. A lo mejor tenemos influencia, pero no tenemos poder. Yo quisiera ver al periodismo más bien como contrapoder, no como cuarto poder. Esa es una visión muy romántica de los años 50, 60, bueno, en la que se creía que el periodista verdaderamente era poderoso. Algunos de mis colegas sí son influyentes, pero ejercer el periodismo como contrapoder es más redituable para la sociedad. El contrapoder implica que el periodismo se convierta en una especie de barrera, de valladar, que contenga los embates de los poderes, no solamente el poder político, el poder gubernamental. Hay nuevos poderes emergiendo, como el del narcotráfico, el poder de las organizaciones sociales, como la iglesia, como los sindicatos. Ante todos esos poderes, el periodismo debe ser el valladar que tenga la sociedad para protegerse de ellos. ¿Y qué va a hacer el periodismo? Pues debe denunciar lo que está mal en el poder político, en el poder sindical, en el poder clerical, en el poder del narcotráfico, en todos los poderes. Ese es el nuevo papel que debería adoptar el periodismo, el de contrapoder. El de cuarto poder no existió. Ok, lo dejamos a un lado. ¿Qué es la opinión pública? Y ahorita que vemos esta desvinculación entre la sociedad y el periodismo en la mayoría de los casos, no en todos, pudiéramos hablar de que en México existe una opinión pública o no. Le voy a platicar. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, como usted decía, sí, hace un rato, y una de las materias, creo que fue en el quinto semestre, era precisamente opinión pública. Y durante todo un semestre estuvimos trabajando con la maestra. Nos daba lecturas, entregábamos los trabajos, etc. Y al final la conclusión fue: en México no hay opinión pública. Y es cierto, en México no existe opinión pública. En aquella ocasión, hace ya más de 40 años, concluíamos que en México hay líderes de opinión, sí, pero no opinión pública. Un líder de opinión puede ser un conductor de televisión. Sí, claro. Durante mucho tiempo, Jacobo Zabludowski fungió como un líder de opinión, que representaba un segmento de la sociedad, clase media, aspiraciones, etc. Hay otros líderes de opinión. Ahora con las redes sociales, por ejemplo, pues encontramos que hay youtubers, como les llaman, que tienen una gran influencia, pero también sobre un segmento. ¿Por qué no hay opinión pública en México? Dicen los tratadistas que para que exista opinión pública, como precondición debe existir primero un movimiento de consumidores. Y en México no tenemos ningún movimiento de consumidores. Hay expresiones muy aisladas, sí, que defienden los intereses de quienes consumimos. Pero realmente no hay quien diga, por ejemplo, si hoy nos incrementaban otra vez el precio del combustible, del gas o de las gasolinas, hoy no compremos gasolinas y no compremos gas. Sí. Que es como hacen en otras sociedades para conseguir que los precios verdaderamente lleguen a niveles justos. En México, lamentablemente, no hay quienes alcen la voz organizadamente, convoquen y tengan seguidores suficientes como para conseguir que varíen estas políticas de precios que son definitivamente absurdas e injustas en un país donde los salarios están verdaderamente muy bajos. Muy bajos. Entonces, si no tenemos un movimiento de consumidores, pues muy difícilmente podemos tener un movimiento de opinión pública.
¿Y sabe también por qué, maestra, doctora, por qué no hay opinión pública? ¿Por qué no hay lectores? ¿Por qué no hay radioescuchas? ¿Por qué no hay televidentes? Hay periódicos en la Ciudad de México, por ejemplo, que tiran o imprimen, tiran es en el slang periodístico, 3.000 ejemplares. Y son periódicos que usted ve que tienen canal de televisión y que tienen redes sociales muy robustas, etcétera, pero la verdad es que tienen 3.000 periódicos. Para 120 millones que son. Para 120 millones. Platicábamos fuera del aire que en Japón, pues hay periódicos que tiran millones de ejemplares por hora, porque van actualizando su información. Un periódico que se respeta, pues en cualquier otro país, su tiraje no baja del 1.000.000 de ejemplares. Aquí tenemos periódicos que circulan 1.000 ejemplares, u otro que circula 300 nada más. Y esos son los considerados de circulación nacional, ¿no? Sí, que no existen. Decía un líder de la mayoría republicana en Estados Unidos, Tip O'Neill, que la política es local. La información también es local. A mí me interesa mucho más leer qué pasó en mi ciudad, Valladolid, Yucatán, que enterarme qué está sucediendo en Los Mochis, Sinaloa, en los llamados periódicos nacionales. Sí. Periódicos nacionales que circulan, pues cuando mucho 40 ejemplares en cada entidad, y llegan a las 12 del día o a la 1 de la tarde. Sí, a mí me ha pasado que a veces estoy de vacaciones y quiero comprar alguno de los periódicos de circulación nacional. Las 11 no ha llegado, las 12 no ha llegado. Y si se retrasa el avión, no llegó. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad. ¿Qué tendríamos que hacer para fortalecer una cultura de una opinión pública? Pues en primer lugar, informarse. No solamente a través de los medios tradicionales, como son los que hemos mencionado, prensa, radio y televisión, sino ahora también tenemos la oportunidad de ver en redes sociales. Pero en redes sociales hay que discriminar lo que es cierto y lo que es falso. Hay mucha información tendenciosa, hay mucha información que pretende desorientar. En estas épocas electorales hay mucha información interesada por parte de... o notas que se presentan como información cuando en realidad son propaganda. Es verdad. ¿Cuál sería aquí la participación de los medios, o cuál debiera de ser la participación de los medios para fortalecer una verdadera cultura democrática, una cultura política? Pues en primer lugar, yo creo que los periódicos, situación de mercantilismo en la que se han embarcado en los últimos años. La gente, paulatinamente, lo decíamos hace un momento, ha ido abandonando los medios porque no le responden a sus necesidades. Va a tener que llegar el momento en que los editores de los medios pues recapaciten en que más les conviene tener lectores que tener publicidad. Porque también los anunciantes van a decir, ¿de qué me sirve pagarte millones de pesos si nadie te lee, si nadie te lee, si nadie te ve, si nadie te escucha? Claro, y además, como bien nos señalaba, se crea una especie de círculo vicioso, ¿no? Ya el medio depende de este otro empresario que le esté pagando, y si en un momento dado le deja de pagar, ¿qué va a pasar, no, con los medios? Porque digo, es de todos conocidos que muchas veces en las entidades los gobernadores les pagan a los medios, como bien lo dice, para que publiciten lo que... O el gobierno federal. Tenemos el caso de esta administración en la cual se han gastado cantidades multimillonarias, más de 35.000 millones de pesos en medios de comunicación para pues ensalzar o endiosar la imagen de Enrique Peña Nieto, con resultados totalmente contrarios. Y ni así era lo que totalmente contrarios. Decir, ¿no? Sí. Mire, una solución sería lo que sucede en otras democracias. En Italia cualquiera sabe que el periódico La República es un periódico, es un órgano del Partido Comunista. En Estados Unidos todo el mundo sabe que Fox News representa los intereses del Partido Republicano y de los más conservadores en Estados Unidos. Aquí en México los periódicos no se han desenmascarado. Perdón. Aunque pues, de no ser la jornada que representa exacto. algunos intereses más liberales, sí. los demás periódicos juegan a que no tienen filiación partidista, pero todos tienen.
Sí, 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 Y en su mayoría todos están con el partido que está en el poder en el momento. bueno, pues eso ya tampoco es como muy claro, ¿no? Ujú. Porque un día estarán de un lado y otro día estarán de otro, el ser un poco este cambio de veleta, ¿no? Porque pues también es en la parte que influyen, aunque pues como bien nos señalaba, no hay una opinión pública propiamente, pero pues siguen ejerciendo algo de, algo de influencia, ¿no? En la sociedad. Um, Bien, ¿cómo pudiéramos visualizar la participación de los medios en una cultura, si es que se puede, en una cultura jurídica, en una cultura de legalidad también, porque pues para nuestros días creo que esta cultura de legalidad se ha ido también perdiendo, igual que pues no tenemos opinión pública, a ver, vamos a ver si tenemos cultura jurídica o cultura de legalidad, que a lo mejor son dos Yo cosas diferentes. siempre he pensado, doctora Venegas, que cuando un país está mal, todo está mal. Nos quejamos de la selección mexicana de fútbol, ¿por qué tendría que estar bien si el país está mal? Si la selección mexicana de fútbol, a final de cuentas, representa lo que somos como pueblo, desnutridos, mal informados, no con la educación suficiente. No son suizos, son la representación de la sociedad mexicana. El teatro está mal, el cine está mal, todo está mal, el gobierno está mal, la educación está mal. Entonces, cuando un país está mal, todo está mal, no tiene por qué haber excepciones. Y hemos perdido muchas capacidades, pues, en la legalidad, como usted señala, hemos perdido muchos, pues, ¿cómo decirle? Hemos perdido actos de legalidad y hemos permitido que la ilegalidad se apodere de nuestra vida cotidiana. Sí, sí, es correcto. Digo, aquí empezaríamos por algo, yo creo que la base quizá de la cultura de la legalidad sería la cultura cívica, cuando menos, ¿no? Y pues aquí nos preguntaríamos, ¿realmente tenemos los ciudadanos hoy en día una educación cívica? Porque si no me recuerdo, creo que en un tiempo hasta del plan de estudios de educación básica la eliminaron. Sí, la eliminaron en la reforma educativa de Porfirio Muñoz Ledo, al principio de la administración de José López Portillo. Sí. Yo no sé por qué lo hicieron. Tiene hoy sus consecuencias. Hoy vemos que se nos avienta el camión encima, pues porque precisamente quien lo va conduciendo no tiene una cultura cívica, porque no sabe cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Para fortuna de su servidor, yo tuve una maestra de educación cívica en la secundaria, durante los 3 años de la secundaria, que cuando llegué a la preparatoria, estudié en la preparatoria 1, recibí y recibía las nociones de derecho positivo mexicano, pues para mí eran muy fácil de entender, porque ya traía todo el bagaje que me había dado la maestra Gloria Borrola Castro en la educación cívica de la secundaria. Y llegué a la Facultad de Ciencias Políticas y también me encontré con que había otra materia llamada de manera idéntica, nociones de derecho positivo mexicano. Y pues ya eran papita para mí, como dicen los chavos, ¿no? Como decimos los chavos, eran papitas. Muy bien. Vamos a un corte para escuchar mensajes institucionales y estamos de regreso en unos minutos con ustedes. Continuamos en 10 segundos. Perdón. Vamos. Bien, les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Yus Multimedia desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria, en las instalaciones de la División de Universidad a Distancia y Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. La emisión de hoy estamos con el maestro Francisco Rodríguez, quien nos habla de los medios, particularmente el periodismo y la cultura de la legalidad, con toda la amplitud que esto tiene, porque conlleva la cultura jurídica, la educación cívica, también una cultura democrática, si se quiere.
¿Y de qué manera los medios pueden coadyuvar al desarrollo de estas culturas, del conocimiento del derecho, del respeto a la ley, de rescatar esa educación cívica? Yo creo que no todo está podrido en Dinamarca, como dice el refrán. Hay medios, principalmente los medios electrónicos, que están desarrollando una labor de periodismo de investigación. El periodismo de investigación va mucho más allá de simplemente presentar la información. El periodismo de investigación hurga, destaza, encuentra la información y la presenta de la manera más objetiva. Mire, por ejemplo, está el caso de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui y su grupo realizan periodismo de investigación y con ese periodismo de investigación han logrado que la sociedad se entere. Ahí hablaríamos del derecho a la información que tenemos todos, que la sociedad se entere de cuestiones que los poderosos preferirían mantener ocultas. Y a un precio muy alto, ¿verdad? Exactamente. Lo ha pagado Carmen y su equipo, lo han pagado de manera, pues, como lo pagamos todos quienes nos atrevemos en algún momento a ser contestatarios, a denunciar, a presentar cuestiones. Por experiencia propia yo le digo que me han corrido. No me he ido, me han corrido, sí. como de 10 periódicos, ¿no? Ah, bueno. No, sí, y todo porque en alguna ocasión me dijeron que tocaba todas las teclas al mismo tiempo, que había que tocarlas una por una. Bueno, el periodismo de investigación consigue que se revelen cuestiones, como le decía, que preferían mantener ocultas y que obligan a que se reencauce la legalidad. Es paradigmática de esta administración la Casa Blanca. Sí. La Casa Blanca del señor Peña Nieto. Sí. ¿Qué consiguió esta revelación del equipo de Carmen Aristegui? Pues consiguió, en primer lugar, que se hiciera una investigación, sí, de la cual no todos estamos muy satisfechos porque a final de cuentas se exoneró a quien todos consideramos fue responsable, si no culpable, claro, sino responsable. Y en segundo lugar, pues abrió los ojos a la sociedad de un modus operandi de ciertos políticos, sí, que sí, es violentar el Estado de Derecho en el otorgamiento de contratos por amiguismo, por cuatachismo, por compadrazgo, y a cambio de dádivas como una Casa Blanca o de recursos multimillonarios. Claro, claro, los contratos son de ese tamaño, ¿no? Exacto, entonces el periodismo en esa situación pues ha servido para que ciertos actos se reencaucen hacia la legalidad. La denuncia por parte del periodismo, en su papel de contrapoder, oponiéndose a estos poderosos que tratan de ocultar información, pues ha conseguido que se reencauce al Estado de Derecho acciones que estaban flagrantemente fuera de él. Aunque pues muchas veces también, y digo, no lo digo nunca con el afán de desanimar, ¿verdad? Pero también a algunos periodistas les ha costado la vida, ¿no? Tenemos ese otro problema en donde hoy son de las épocas más agresivas para los periodistas, ¿verdad? Sí, sí. En mi página de Facebook yo tengo una frase que dice que cuando matan a un periodista, en realidad están matando el derecho que tú tienes a saber. Sí, totalmente de acuerdo, porque lo más probable es que estemos frente a un periodista serio que entró a fondo de algún problema que a alguien le molestó, que se haya hecho pública la noticia. Sí, ahí está, por ejemplo, el caso en Ciudad Juárez de Miroslava Bridge. Miroslava, yo trabajé con ella en el mismo medio, trabajamos en el norte de Ciudad Juárez, y yo veía cómo ella no solamente indagaba asuntos de narcotráfico, que son muy frecuentes en el norte de la frontera con Estados Unidos, sí, sino que ella sí iba más allá del capo, del narquillo, y llegaba hasta las conexiones políticas y financieras que tenía esa actividad delictiva. Entonces es muy probable, según comentan colegas allá en Ciudad Juárez, es muy probable que a Miroslava la hayan mandado a matar quienes tenían esos intereses políticos y financieros detrás de la actividad de narcotráfico. Sí, eso es terrible. Y
a mí se me antoja muy difícil, pero le preguntaría, ¿habría alguna manera de proteger este tipo de periodismo? Es decir, a quienes ejercen el periodismo en esta línea, porque a mí me parece que son además muy valientes en el contexto en que se encuentra actualmente la sociedad mexicana. Hay un mecanismo gubernamental de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, Sí. que sirve exactamente para lo mismo que se le unta al queso. Sí, sí, por eso no hice referencia a ello, pero sí. No hay forma. La otra sería que nos pusieran a un policía Mínimo. detrás de cada uno, pero eso también restringiría nuestras libertades. Claro. Y luego... Y habría que ver quién es el policía sí, también. Pero luego hay otra cuestión que a mí me parece mucho más importante. Los periodistas no somos ciudadanos de excepción. Sí. Los periodistas somos ciudadanos como cualquier otro. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos un policía asignado para cuidar nuestra seguridad? Y no usted, doctora, y no nuestros amigos del auditorio. Los periodistas no somos ciudadanos de excepción, somos ciudadanos comunes y corrientes. Entonces sí, tenemos los mismos privilegios, pero también las mismas obligaciones que tienen los demás. Claro, aunque pues en la actualidad sí hay que reconocer es una profesión de riesgo en algunos casos, ¿no? Si se quiere ejercer... Sí. Decían que la aseguradora Lloyds de Londres tenía conceptuado al periodismo como la segunda profesión más peligrosa después de la de corredor de autos de Fórmula 1. Bueno, pues esto dice demasiado porque pues estarían inclusive antes que los militares, ¿no? Esto es de llamar la atención. Pero yo creo que ya rebasamos, ¿eh? Yo he visto más periodistas muertos que corredores de Fórmula 1 sí, accidentados. Sí, es verdad. Es verdad, porque exactamente como bien lo señala, los primeros son accidentados realmente, ¿no? Y aquí es pues intencionalmente. Lamentablemente. Bien, regresando a la pregunta, ¿qué hacemos para que los medios, además de aquí salió el tema de periodismo de investigación, para que coadyuven a esta consolidación o a si se pudiera hablar de retorno de una cultura cívica, de desarrollar una cultura legal, una cultura jurídica? Además de esta vertiente que nos mencionaba que es sumamente importante el desarrollo del periodismo de investigación por la manera en que pues nos conceptuó este género. Yo creo que no es una tarea exclusiva de los medios, es una tarea en la cual estamos involucrados, debemos estar involucrados todos. En primer lugar, el hogar. En el hogar, lamentablemente, por cuestiones económicas, por cuestiones pues, de todo tipo, pero principalmente económicas, los hogares en México ya no son los tradicionales en los que usted y yo nos desenvolvimos, doctor. Las madres tienen que salir a trabajar para poder llegar un poco más de recursos a la economía familiar. Los hijos se quedan muy abandonados. Cuando la mamá regresa, pues tiene que apurarse a hacer las cosas que hace otra ama de casa que no tiene que trabajar. El padre también llega fastidiado, no hay atención a los hijos. Y hay otra cuestión también. Cada vez más vivimos hacinados. Las unidades de vivienda social pues son espacios tan pequeños en los cuales los hijos no pueden estar dentro de la casa, no hay espacio para que estén dentro de la casa, entonces salen a las calles, se juntan con otros muchachos, no falta por ahí alguno que no sea buena onda y los encamina por otro lugar. Entonces la educación, o la formación más que educación, la formación que reciben es la de la calle, no la de la casa. En la escuela sucede lo mismo. Los maestros que han sido, sobre todo en esta administración, hostilizados, llamados de todas las formas posibles, siempre peyorativamente. Los maestros llegan sin casa, sin ganas a clase también, porque también tienen los mismos problemas económicos que tenemos prácticamente todos. Sí. Entonces, en la escuela tampoco se puede aprender esto. Hay que comenzar desde el hogar, hay que seguir en la escuela. Y luego también los medios tenemos que participar. Pero fundamentalmente reorientar hacia una cultura cívica, hacia una cultura para la democracia, tiene que comenzar en el hogar. Y en el hogar que sucede muchas veces, en la mayoría de los hogares mexicanos, pues que la democracia se ve como la oportunidad de recibir una despensa, o una lámina, o un tinaco. Entonces, son muchas cosas que tenemos que cambiar para verdaderamente tener una cultura democrática, una cultura abierta,
una cultura de respeto a los derechos humanos. Bien, ¿considera que las circunstancias económicas tienen que ver algo con esta falta de acercamiento a los medios, falta de educación, falta de cultura cívica, de cultura legal? ¿Tiene algo que ver o podemos hablar de países que sin ser propiamente ricos, sí tienen otro o alcanzan otros niveles educativos y de respeto de su legalidad y de también a lo mejor confianza a sus instituciones, porque ese es otro grave problema? Yo creo que en este divorcio entre el gobierno y la sociedad, los medios y la sociedad, pues también hemos observado este problema, ¿no? Sí, en alguna medida tendría que haber pues, un factor económico en no acercarse a los medios impresos, sobre todo porque por la televisión y la radio son aparentemente gratuitos. Nos restan muchos comerciales, sí. Entonces no son tan gratuitos. Sí, los periódicos deberían ser más accesibles, pero sé que es muy difícil porque los insumos con los que se hace un periódico son cada vez más caros, prácticamente muchos importados, y en la medida en que nuestra moneda se devalúa, pues también encarecen los materiales con los que se imprimen los diarios y las maquinarias también. Yo he visto lamentablemente que hay periódicos gratuitos que siguen la misma tónica que los periódicos que no son gratuitos. Y al principio paso todos los días por una esquina muy concurrida, veía como la gente sí abría la ventanilla en los vehículos y recibía el periódico. Sí, estoy de acuerdo. Y la gente en la calle también se acercaba y también recibía un ejemplar. Hoy veo a quienes reparten esos periódicos gratuitos hasta las 10 de la mañana todavía con un montón de periódicos bajo el brazo, porque la gente se niega ya a recibir ese tipo de basura. ¿Qué hicieron los periódicos gratuitos? Replicaron el mismo modelo de los periódicos que se venden por un precio. Entonces tampoco le están hablando a la gente, también están hablándole nada más al gobierno, que es el que les compra sus páginas y les compra su publicidad. Entonces la gente dice: ya no recibo basura, discúlpame, ya no recibo basura, ya no voy a leer esto porque no lo puedo leer, es ilegible, no está de acuerdo con lo que yo pienso, no está de acuerdo con lo que yo vivo, con lo que yo siento todos los días. Bien. Podemos, digo, esto es ignorancia pura de mi parte, pudiéramos hablar de prensa digital, de por ejemplo, noticieros, sin que necesariamente sea propiamente redes sociales, ¿no?, que están como muy identificadas. Por ejemplo, a lo mejor no compro determinado periódico, pero sabemos que tienen sus páginas de internet y adentro un poco en esto. Podemos hablar, porque me gustaría ahí un poco hacer la reflexión. La digitalización seguramente ha tenido que ver en parte también con esta baja en la impresión de la prensa, ¿o no es así? No es así, no necesariamente. No, la digitalización ha ayudado. Hay periódicos que restringen su acceso, por ejemplo el periódico Reforma, hay que ser suscriptor para poder leer lo que ellos escriben. Y realmente, sí, que me guste mucho, el periódico Reforma es el que está haciendo realmente periodismo en nuestra ciudad al menos. Los demás periódicos pues, se van con el boletín, se van con... Mire, por ejemplo, a inicio de la semana, el lunes de la semana pasada, se hablaba de que el señor candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, se había negado a contestar un interrogatorio de la PGR. Ese fue un boletín oficial. Y el boletín oficial fue reproducido en todos los periódicos pegándole a Ricardo Anaya. El único periódico que presentó lo que realmente sucedió fue el periódico Reforma, porque lo que el señor Anaya realmente hizo fue ir a presentar una carta dirigida al procurador o a quien está en funciones del procurador, y ahí lo intercepta a un funcionario del aceido y le dice que si no quiere agregar algo más. El señor Anaya responde: no, todo lo que le quiero decir al procurador está contenido en esa carta, muchas gracias, con permiso.
4 horas después la PGR boletina, que se negó a hacer una declaración. Uy. Y todos los periódicos toman ese boletín como si fuera la Biblia. Lo que hubiese sucedido en realidad. Y el único periódico que presenta la realidad es Reforma. Pero para que la gente entre a Reforma, necesita ser suscriptor y pagar 3,000 y pico de pesos al año para tener el acceso a esa página y el periódico en su casa. El problema de los medios impresos en las redes es que también los Méxicos somos lectores de cabezas nada más. Sí. Yo la mayor parte de mi información ya no lo hago leyendo el periódico físicamente, sino lo hago a través de la internet. Y sí, leo muchos artículos, pero luego platico con algunos amigos y ¿viste el artículo de Silva Herzog? Pues sí, lo abrí en internet y lo dejé ahí para verlo después. Sí, igual que hacemos muchas veces con los libros, ¿no? Y tenemos... Sí, no. Y un día le voy a invitar a que mi colección de libros que tengo por leer cuando me jubile. Qué bien, pues bueno, entonces la digitalización, ¿cómo distinguir entre lo que es serio y lo que no es serio? Sobre todo atendiendo a nuestra audiencia, ¿verdad? Que son jóvenes y que realmente pues les llega de todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso de seriedad, pues más bien, ¿qué es lo que a mí me interesa y qué es lo que a mí me está diciendo quien me está transmitiendo la información? A lo mejor una nota chusca puede ser muy seria para alguien, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí nuestros amigos que hacen favor de escucharnos, lo que tienen que hacer es buscar la información que ellos crean que es la que verdaderamente satisface sus necesidades de conocer, de saber. Hay un gran menú, sobre todo en redes sociales, que es donde se mueven ellos, sí. En la internet. Hay un gran menú de información. Entonces ahí es de cada quien. Yo no podría decirles tal es serio y tal no es serio. No, cada quien además, tiene que... Como bien señala, pues cada día surgen y desaparecen algunas fuentes de información, Sí, ¿verdad? sí, lamentablemente. Vamos a un corte para escuchar anuncios institucionales y estamos de regreso en unos minutos con el maestro Francisco Rodríguez, quien nos está platicando de los medios de comunicación, el periodismo y la cultura jurídica. Continuamos en 10 segundos. Bien, les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Yus Multimedia desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Educación a Distancia y de Educación Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Les recordamos también que estamos en Facebook en Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Maestro Francisco Rodríguez, pues muy interesante el tema de hoy. ¿Pudiera referirnos, si es que lo hay, alguna influencia de los medios de comunicación, del periodismo hacia el derecho? ¿Hay alguna influencia, hay alguna alimentación, hay algo que se tome en el derecho? Pudiéramos pensar a través del quehacer legislativo, que de alguna manera estuviera inspirado en el periodismo, en cualquiera de sus géneros, o que le sirviera a las mismas autoridades en su toma de decisiones, o definitivamente no la hay. No, sí creo que la hay. Creo que el periodismo interacciona con prácticamente todas las actividades del ser humano, las políticas, las económicas, las financieras y por supuesto las jurídicas, las legislativas, que implican leyes, ¿no? Su creación, su implementación y su práctica, en el caso de quienes, como usted, pues practican esta bellísima profesión. Sí, claro. Y sí, mire, por ejemplo, pues en algún momento las grandes crónicas que hacían los medios de comunicación sobre el debate legislativo,
en donde daban cuenta de lo que en tribuna decían tirios y troyanos, pues moldeaba la opinión pública con respecto a las bondades o no de la ley. Lamentablemente la crónica legislativa dejó de practicarse hace mucho tiempo en nuestro país por falta de espacio. Los medios cada vez son más delgados, los periódicos, ocupan más espacio en publicidad que en información. Entonces se abandonó ese género. En cuanto a la toma de decisiones, yo creo que hay columnistas políticos influyentes que consiguen el apoyo social para, en determinadas situaciones, hacer pensar dos veces a la autoridad sobre la aplicación o no de ciertas leyes. El caso más reciente que recuerdo ahora es el de la Ley de Seguridad Interior, donde los organismos de la sociedad civil, donde medios de comunicación y donde periodistas manifestamos nuestro rechazo a esta pieza legislativa por considerar que violaba muchísimo los derechos humanos. Esto consiguió que en el momento de su promulgación el titular del Ejecutivo dijera que no entraría en aplicación hasta en tanto la Corte no resolviera sobre su constitucionalidad o no. Yo creo que ahí sí medios de comunicación y sociedad civil trabajamos juntos para conseguir que la Corte se asome, ojalá y no actúe como la Corte de Justicia, sino como verdaderamente la Corte de Justicia en torno a esta pieza legislativa. Sí, este ejemplo es muy representativo, muy interesante además porque es curioso, ¿no? Primero promulga la ley el Ejecutivo y luego dice que no se aplique hasta en tanto no sea analizada por la Suprema Corte de Justicia, sea metida bajo el escrutinio de este serio órgano jurisdiccional, pero pues desafortunadamente una vez más no se judicializa la toma de decisiones, la aplicación de las leyes. Sí, así es. Sí. Bien, algo más que quisiera referir para nuestros radioescuchas en el tema del periodismo, alguna reflexión, invitación. Pues la invitación a que se informen, la invitación a estar informado. Yo creo que cuando tenemos información es más difícil que nos engañen, sí. Es más difícil que se burlen de nosotros, porque tenemos, como decimos coloquialmente, los pelos de la burra en la mano. Hay que buscar la fuente, el medio que creamos que conviene a nuestros intereses. Ya lo decía yo hace un momento, en algunos países se identifican los medios con el partido o con el sector social con el que están enclavados, cuál es su nicho. En México no, pero sí hay diferencias, a veces muy poco tangibles, pero sí hay diferencias en los medios. Es muy diferente la información que presenta el noticiero de Televisa al noticiero de TV Azteca, al noticiero de Grupo Imagen que he rompido recientemente las pantallas. Y por supuesto, los tres son diametralmente opuestos a lo que ofrece el noticiero de Canal 11, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, sí podemos encontrar el nicho en donde nos acomodemos mejor. Y ya encontrado, hay que leer, hay que ver, hay que escuchar para estar informados. Sí, ¿tendría algún paradigma en el mundo respecto a que nos ejemplificara qué sociedad sí tiene realmente esta cultura de acercarse a los medios, de que sí pudiéramos apreciar, existe una opinión pública, un poco como ejemplo que pudiéramos probablemente de aquí a un siglo llegar a ella? Ojalá. Yo creo que Francia, en mi experiencia, es un país en donde la gente lee, no solamente lee periódicos, lee muchísimo, libros, revistas, sus periódicos tienen una circulación muy amplia, incluso mundial, Le Monde, por ejemplo, y ahí la opinión pública funciona muy bien. Veía hace algunos años una película de este cineasta estadounidense de protesta, Moore, donde decía, con respecto a temas médicos, de prestación de servicios de salud. De circo. Sí, exactamente. Muy bueno. Ahí decía él que en Francia la gente sale a la calle a protestar y el gobierno escucha.
porque porque el gobierno le tiene temor a la gente. Y que en países como Estados Unidos y como en el nuestro, la gente no sale a la calle porque le tiene temor al gobierno. Claro, porque muy probablemente hay represión, ¿verdad? Claro. Y en Francia no, en Francia funciona la opinión pública, ejerce su función y consigue, por ejemplo, el año pasado hubo grandes movilizaciones por cuestiones salariales, por cuestiones de prestaciones laborales, y consiguieron echar para abajo muchas de esas medidas que el Ejecutivo pretendía imponer con el Legislativo. Bien. ¿Y qué debiéramos de hacer aquí en México para fomentar la lectura? Es un tema que nuestro mismo rector ha señalado, Sí. y usted lo acaba de tocar en un momento muy oportuno, que no tenemos esta cultura de la lectura, ¿no? Todo lo coleccionamos lo vamos a leer, y eso es en el ámbito profesional, ¿no? No digamos a nivel popular, porque pues desafortunadamente nuestra ciudadanía, el pueblo en general, pues tiene que trabajar muchas horas, más a eso hay que sumarles 3 horas de desplazamiento, casa, trabajo, como decía, pues ya no es el entorno en que nos educamos, que realmente padres y madres salen muy temprano y regresan muy tarde, y ya que afán o con qué ánimo leerían, diría uno, pero algo tenemos que hacer porque... Quizá aprovechar los desplazamientos, ¿no?, para la lectura. En los desplazamientos se harían más entretenidos, menos gravosos quizá. Yo creo que el precio de los libros tiene mucho que ver. Los libros en México son caros para el nivel económico que tenemos la mayoría. Sí. Un libro, pues, no baja de los 400 pesos. Sí, yo tengo un poco la idea, no sé, quizá me equivoqué, pero a mí me ha agradado leer o comprar libros, diríamos, desde muy joven, y siento como que de pronto subieron mucho, porque yo me acuerdo que me alcanzaba para comprar, iba a la librería y salía con 4 libros, algo así, y ahora, como dice usted, pues tengo que elegir entre uno y otro. ¿No? A ver cuál compramos primero y después el otro. Sí, los libros son muy caros, y luego hay una política que me parece muy tonta de un precio único. Es una política gubernamental. Creo que la ley de la oferta y la demanda que tanto pregonan en el neoliberalismo, pues ahí no está funcionando. Debe haber libros más baratos. Hay editores que estarían dispuestos a bajar el precio del libro, he platicado con ellos. Y libreros también. Pero pues no se los permiten porque hay una ley que los obliga a que haya un precio único del libro. Quizás si los libros fuesen más baratos que una película en DVD, pues a lo mejor habría más gente que se acercara a ellos también, ¿eh? Tiene mucho que ver el precio. Claro, y desde las aulas yo creo que también allí sería otro punto, ¿verdad? Fomentar la lectura de alguna manera, pues de una manera amigable, digamos, los profesores obligar a que los alumnos investiguen, estimularlos para... Sí, más que obligarlos a estimularlos, ¿no? Digo, por eso dije en un sentido amigable, ¿no? Porque esto de imposición a nadie nos gusta, y dice, bueno, ¿cómo imponer una lectura, no? Sí, yo creo que así se va haciendo el hábito, ¿no? Se va formando así con estas cuestiones de que investiga sobre este asunto, entonces se acerca a un libro y a lo mejor sigue de corredito y después que encontró la parte que estaba buscando, ¿no? Sí. Llegará un punto en que yo pienso que no, pero no sé, con la perspectiva del periodismo, que los medios digitales lleguen a suplir a la prensa propiamente. Esa es una pregunta que nos hacemos muchos. Le decía, doctor, al comienzo de nuestra conversación, que cada vez hay menos lectores de periódicos y que hay más, usted lo mencionaba, en las redes digitales. Yo creo que a los periódicos les va a suceder lo que en algún momento le pasó al cine. Usted recuerda, por ejemplo, las grandes salas que había en la década, no porque usted haya ido a ellas, usted es más joven, pero sí, en la década de los 60, en los 50, salas. 50, pero todavía yo creo que por ahí de los 70, sí, salas enormes, salas muy grandes. Para 5,000 personas, el cine ópera. Bueno, es el cine. No, cine ópera para 5,000 personas. Entonces, cuando llega la televisión, la gente augura la muerte de los cines. Y efectivamente, muchos cines hoy vemos que son cascarones,
El propio cine ópera que le mencionaba hace un momento, pues está cayendo, no obstante Abandonado. precioso que era el cine. Sí, Y yo lo conocí por fotos, también no creo que haya ido. sí, pero por fuera, el sí. inmueble. Y entonces dijeron, se va a morir el cine con la televisión. Alguien por ahí pensó, la gente está acostumbrada a ver películas en su sala. Entonces vamos a poder decirles que parezcan sala. Y usted va ahora al cine y son salas muy pequeñitas, con muy pocas butacas. Las butacas son como si fuera el reposet de su sala. Hay servicio como si usted le pidiera a alguien que le llevara un sándwich o las palomitas o el refresco, como lo hace en su casa, en su sala. Entonces, estamos regresando al renacimiento del cine, pero copiando los hábitos de la televisión, de la sala de televisión. A los periódicos les va a pasar algo similar. Yo creo que por ahí no tardan en inventarnos un celofán que después uno doblar en la bolsa del saco o en la bolsa de atrás del pantalón y sacarlo, y en ese momento que le llegue la información a ese celofán del periódico al que usted esté suscrito, como si fuera una pantalla de televisión. Ese celofán que usted luego guarda y ya vuelve a utilizar hasta el día siguiente si quiere, para ver que las informaciones del día siguiente. Algo así va a pasar. Como que se tendrá que reinventar frente a los retos de las nuevas tecnologías. Así es, lo hizo el cine, tendrán que hacerlo los periódicos también. Pues muy bien, maestro Francisco Rodríguez, le agradecemos que nos haya acompañado en este programa y en general la Facultad de Derecho agradece a quienes participan en la realización de este programa, conductores, que estuvo Oscar, invitados, productores, que estuvo Juan Antonio Negrete Zaragoza, y quienes participamos de manera honoraria. Pues bien, vamos a seguir disfrutando de esta tarde. Muchas gracias, maestro, encantado de tenerlo por aquí. Doctora Venegas, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes.